Bien, hermanos, vamos a dar inicio al estudio de hoy. Sí, vamos a empezar para poder considerar. Estaba pensando en la noche, seguiré hablando de él. Bueno, de hecho, ya está a punto de acabar, pero quería compartirles otro mensaje, pero habla sobre el cambio, un cambio. Pero yo creo que lo dejamos para otra ocasión. Ahorita vamos a terminar los hechos, ¿sí? Y vamos a continuar con así que el arresto del apóstol Pablo, cuando lo mandan, después que hemos considerado de que ya lo está de alguna forma protegido por la autoridad romana, por Félix, que lo está protegiendo, se enteró de que era romano, y que los judíos lo querían matar, de un complot. ¿Se acuerdan del complot que habíamos analizado? Que había 40 hombres que habían hecho un juramento de hambre, de huelga de hambre, ¿no? Es poco común, en la actualidad también sigue haciéndose lo mismo, ¿no? Para forzar a las autoridades. Hay gente que se pone en huelga de hambre para forzar a las autoridades a que les cumplan sus peticiones, ¿verdad? Y esto se ve desde entonces. Miren, desde cuando ya había huelgas de hambre para matar al apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, hermanos, para dar inicio al estudio de esta ocasión. Bendito Dios, te damos a ti mucha honra y gloria a ti, Padre Santo, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Nos permites acercarnos a ti, nos permites conocerte, nos permites disfrutar de tu presencia en nuestras vidas todos los días. Confiamos en que tú nos guías, nos diriges, y que en esta ocasión, para esta mañana, Padre, pues tú también te haces cargo de la enseñanza, te haces cargo de todo lo que se mencione, se diga aquí en la iglesia, Padre. Confiamos que tu Espíritu Santo guía, dirige, y que no hay palabra de hombres la que se va a enseñar aquí, sino es tu palabra la que tú vas a hablar por medio de tus siervos, Padre Santo, por medio de tus hombres que has puesto para enseñar, Padre Santo, en las diferentes iglesias de todo el mundo que hoy en este día se reúnen para conocerte, para acercarte a ti, para alabar también tu nombre, Señor. Damos gracias por el privilegio que nos has dado a nosotros, estar aquí en tu presencia, acercarnos a ti, conocerte a ti, y disfrutar de estar también congregados y como hermanos unidos para esforzarnos juntos todos para adorarte a ti, Señor. Gracias te damos por esta bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La verdad, hermanos, que es muy importante, muy interesante que estemos reunidos. Fíjense que yo no pasé mucho tiempo que dejé de venir a la iglesia, aproximadamente, yo creo que como 2 meses, cerca de 3. Y la verdad, hermanos, no fue muy fácil, muy grato estar así. Se los comparto. No estar existiendo en la iglesia, no predicar, en dejar todo, no me era grato, ¿no? Y es cuando el diablo se pone más para agarrar, entramparnos y meternos cosas a la cabeza, ¿sí? Y decir que ya dejemos todo, ¿no? Le digo porque a mí me llegaban pensamientos así, de desánimo, de tristeza, de angustia, de qué iba a pasar, ¿no? Yo no sé, hay personas que yo entero que pasan años alejados de Cristo, hermanos, y la verdad yo no sé cómo pueden vivir así. Pasó estos meses que pasé, la verdad es muy desesperante. La verdad se lo digo honestamente, es muy desesperante no estar congregándose, no predicar. Bueno, yo porque enseño, gracias a Dios, predico, alabo a Dios, gracias a Dios. Y para mí eso es mi alimento, mi vida. Yo no sé cómo hay personas que se dejan de Dios y años de su vida se alejan de Dios. Yo no puedo, la verdad mi cabeza no concibe eso, con todo respeto, ¿no? A lo mejor hay personas que sí se han alejado de Dios muchos años
yo no, y creo que ya voy a estar aquí, hermanos. Ya dejé de trabajar, ya dejé el trabajo, sí, ya no voy a trabajar ahí, ya estoy trabajando en lo que yo hago. Gracias a Dios me cayó un trabajo, estoy trabajando, sí, Dios es bueno, hermanos. Creo que este tiempo que pasé fue un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba para ver cómo está mi corazón, cómo estoy yo. Sí, y creo que gracias a Dios, como dijo Jesucristo, he vencido. He vencido, aunque con raspones también, porque me raspé. Sí, pero sea la gloria para Dios, hermano. Sea la gloria de Dios. Como le dije la vez pasada que vine, me siento muy gozoso estar sirviendo a Dios y estar aquí con ustedes en mi casa. Sí, claro. Aunque no nací aquí en este Betel, pero la considero como mi casa. Sí, porque aquí me acogieron, me recibieron hace mucho tiempo, como 5 años más o menos. Sí. Sí, y me acogieron, me recibieron muy bien y luego pues me dieron la oportunidad de servir. Sí, y doy gracias a Dios y a ustedes, a la hermana Pita, al pastor, por ese recibimiento, por esa acogida que me dieron a mí, a mi esposa, a mi familia. Sí, la verdad es que no quisiera estar en los zapatos de alguien que se pasa muerto, hermanos. La verdad es la muerte. Es la muerte. Alejado de Dios es la muerte. Sí, la muerte. Aunque yo estaba escuchando, aunque no sabían, pero yo escuchaba las predicaciones donde predicaban ustedes aquí los hermanos. Yo escuchaba, tenía tiempo de estar escuchando en lo que no tenía trabajo o cosas que hacer. Me sentaba en el camioneta o en el carro y ponía el teléfono y estaba yo escuchando. No escuchaba completo, pero sí escuchaba. Y sí, luego cuando la hermana ponía la alabanza con la música, me daba tristeza. Sí, y pensaba, ¿cuándo voy a estar otra vez ahí? No, es algo difícil. Por eso les digo, yo no consigo cómo es que la gente puede vivir años alejada de Dios. Y más si ya lo conocimos. Como no lo conocemos, pues no sabemos, ¿no? Y pensamos que nuestra vida es normal, cotidiana y que esa es la vida. Pero después de conocer a Cristo y alejarnos de Cristo, es la muerte. Bueno, yo así lo considero. Es la muerte. Sí, pero ya no se puede estar. Ya no se puede estar en paz. O sea, somos un cuerpo y no puede estar el brazo por allá, y aquí se necesita. Así es. Entonces, aquí vamos a estar, primeramente Dios, gracias a hasta Dios. que Dios quiera. Y vamos a seguir adelante. Esperemos que Dios bendiga pues, este ministerio que se lleva a cabo. Somos poquitos, hermanos, pero como dicen por ahí, los que estamos somos los que tenemos que estar. Ahorita me está mandando mensajes una hermana que dice: hermana Lupita, ¿a qué horas empieza su servicio? Le digo: a las 10. Ya no me da tiempo de ir. Sí, aquí la esperamos porque vive allá en La Pastora. Y dice: parece que hasta es familiar. Sí, Parece. Isabela Lavilla. No sé de quién era familia. ¿No era del hermano Pedro? Sí, algo así. ¿Del hermano Pedro qué? Pues hermano Pedro, tío de Fanny. Ya ves cómo se algo es. Ella estaba con nosotros allá arriba. Después la invitamos para acá y se fue a otra iglesia de ahí cerca, pero dice que ya cerraron, ya cerró el pastor. Dice: ¿me pueden recibir en la iglesia? Y por supuesto, con brazos abiertos. Entonces, a ver si ahorita llega. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pues Dios sabrá cómo hacer las cosas. hay que regocijarnos, dice el apóstol Sí. Pablo. Siempre regocijarnos. Sí. ¿No? Y esperemos que el apóstol Pablo vaya que experimentó situaciones complicadas, y es lo que estamos analizando en esta ocasión, su arresto, y que este arresto lo iba a llevar a la muerte, hermanos. Este arresto. Entonces vamos a iniciar, hermanos,
no ser más largo el asunto. En Hechos capítulo 23, ¿verdad? En el versículo 23 igual. Sí, veamos que entonces considerado que se habían hecho juramento algunos judíos fariseos para dar muerte al apóstol Pablo en una huelga de hambre que hicieron, que no comerían hasta que se muriera o mataran al apóstol. Y vemos que este complot que se había realizado se enteró su sobrino del apóstol Pablo. Fue él que le dio informes, y que posteriormente el apóstol Pablo lo manda para que vaya con Festo para decirle lo que estaba ocurriendo. ¿Sí? Y vamos a ver qué acontece después de esto, hermanos. Ahora vamos a ver cómo lo protegen, hermanos. Es obra de Dios. ¿Sí? Es obra de Dios. Y eso a nosotros, como lo estaba yo diciendo hace rato, debe de infundir ánimo y gozo de que a veces lo que pasamos situaciones complicadas y difíciles por la obra de Dios, hermanos, debemos entender que Dios, aún en medio de eso, nos protege, nos cuida, y que no se olvida de nosotros, hermanos. ¿Sí? No se olvida de nosotros. Dice ahí en el versículo 23, y llamado a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, esto es a las 9 de la noche, hermanos. A las 9 de la noche dice que 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Imagínense todo este grupo de personas que dispuso Félix, para custodiar al apóstol Pablo. Entonces fueron 200 soldados, imagínense, 70 jinetes a caballo, ¿sí? Y 200 lanceros. Imagínense, entonces iban 470 personas, 70 personas custodiando al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para protegerlo, para que no le hicieran ningún daño las personas que querían causarse. ¿Sí? Y vemos aquí cómo es que Dios anteriormente le digo que lo iba a proteger, que tuviera ánimo, porque así como iba hablando esto, iba a hablar en broma, hermanos. ¿Sí? Y Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra, y aquí vemos la protección dada por Dios. Estará Dios el que está cuidando al apóstol Pablo por medio de estas personas que estaban ahí para precisamente eso, ¿no? Para cuidar la vida y la integridad del apóstol. Sigue diciendo en el 24, y que prepárense las cabalgaduras, en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador, que escribió una carta en estos términos. Bien, dice: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por judíos, que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con tropas, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que se acusaba por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto de le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan que contra él, pasarlo bien. ¿Sí? Esta es la carta que le manda Claudio Lisias a Félix, ¿sí? Diciéndole brevemente las razones por las cuales era llevado el apóstol hacia él, ¿sí? Y que pues quería que ahí se resolviera el asunto, para que estas personas que acusaban al apóstol Pablo también llegaran ahí con él, y ahí se resolviera el problema, porque él veía que eran asuntos religiosos, cuestiones de su ley, dice aquí, que ellos consideraban, y que por esa razón lo querían matar, pero que él menciona que él no veía nada
que fuera digno de muerte o que lo tuviera preso. ¿Sí? Y por esa razón él, como más autoridad, hermanos, lo manda con él para que él pueda pues resolver la cuestión que estaba en ese momento. ¿Sí? Y sigamos leyendo. Dice en el 31, y los soldados tomaban a Pablo como se les ordenó. Le llevaron de noche a Antípatris, y el día siguiente, dejando a los jinetes de afuera con él, que fueran con él, volvieron a la fortaleza. Fíjense, hermanos, en un solo día, una sola noche, caminaron aproximadamente 55 kilómetros. Dice que fueron de ahí a Antípatris y que dejándolo ahí, de ahí de Jerusalén, estaba la fortaleza, ahí lo dejaron y se regresaron a estos jinetes. Los jinetes, ¿quiénes eran? Los 70 hombres que ya mencionamos en los versículos pasados. Se regresaron, lo dejaron ahí, ellos se volvieron a la fortaleza. ¿Dónde es la fortaleza? Ahí donde estaba detenido el apóstol Pablo, si lo recuerdan, ¿verdad? Ok. Entonces, imagínense la velocidad con la que fueron, ya que llegaron en una sola noche. Es una distancia más o menos, no sé, 70 kilómetros. 55 kilómetros más o menos. Estamos hablando, ¿qué? Como de aquí al Estadio Azteca, más o menos. Tanto así, no, es más lejos, ¿no? ¿Más cerca? Más lejos. No, más lejos, ¿verdad? ¿Qué será, como de aquí a Puebla? No, a Puebla son 100 y tantos kilómetros. Ponga a la mitad. Yo lo calculo como de aquí a donde yo nací, hermanos. Allá por los volcanes. Más o menos, a Meca. Sí, yo lo calculo. El camión con el carro se hacen aproximadamente, no sé, en una hora y media. Pero se hicieron a caballo una noche. Una noche entera. Una noche. Partieron a las 9 de la noche. Dice a la hora Novena. a la hora tercera. En el versículo 23 dice para la hora tercera de la noche. En el versículo 23, y la hora tercera de la noche es a las 9, porque la noche empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, la hora tercera, ¿cuál era? Las 9. ¿Sí? Entonces ahí lo dejan, ahí cuando llegan ahí y lo dejan, se regresan los lanceros, o los más bien los jinetes, que eran 70 jinetes, ¿sí? Y se regresan a la fortaleza, ya viendo que de alguna forma el apóstol ya estaba más seguro, ¿sí? Pero continúan con los otros hombres. Cuando más se regresan los jinetes, los que iban a caballo, ¿sí? Que eran 70. ¿Por qué se regresan? Porque eran los que estaban custodiando a la fortaleza, ¿sí? Entonces regresan y ya con los demás hombres, que se quedan con 400 hombres todavía cuidando al apóstol Pablo. No tanto porque se pueda escapar, sino por protegerle la vida. Fíjense entonces la situación cómo se va desarrollando. Entonces nos quedamos en el 31, vamos a ver el 31, en el 33, ¿sí? Dice, y cuando ellos llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador leía la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te veré cuando vengan tus acusadores, y mandó que se le custodiase en el pretorio de Herodes. Ahí es entonces cuando se llega ahí, y vemos aquí cómo es que este hombre pues espera saber las razones por las cuales
este hombre, Claudio, más bien Félix, espera que escuchar de qué lo están acusando al apóstol Pablo, hermano. ¿Sí? Es importante notar, hermanos, vuelvo a repetirles, cómo Dios está a cargo de todas las cosas. Dios les dijo que tuviera ánimo, porque así como había hablado ahí con ellos, sigo hablando también con Dios. Sí. Y Dios está a cargo de las cosas. Cuando nosotros pensamos que quizás todo está mal en nuestras vidas, que tenemos, que quizás no podamos desistir más, debemos confiar en Dios. Yo no es que quería hablar de mí, pero yo les comentaba que tuve un accidente, choqué cuando estaba trabajando ahí, me chocaron y yo tuve que aceptar la culpa, ¿sí? Y la persona, el comentario era una Lupita, que si no la han hablado, porque estas personas, yo les quería deber dinero todavía, no les he cobrado el dinero, entonces me están cobrando dinero por el golpe que se dio. Y me llamaron el lunes pasado para preguntarme que cuándo les iba a pagar. Bueno, ya quedamos que cuándo les iba a pagar. Pero antes de eso me dijo que ya había investigado a la persona, que ya sabía quién era. Digo, pues yo se los dije desde el principio, ¿no? ¿Qué descubrió? ¿Descubrió algo que no le había dicho? No se quedó callada, ¿no? Dice, no, es que ya hablé a la iglesia. Está bien que haya hablado, ¿de qué le dijeron a la iglesia? Que no había ido. Pues se lo dije. ¿O la engañé? ¿La engañé con lo que le dije? No, se quedó callada, no me dijo nada, ¿no? Entonces, tenga la seguridad que no voy a pagar su dinero. No tengo por qué esconderme. No, yo se lo voy a pagar. Solo espéreme a la fecha que yo le dije, que ya convenida, y se le va a pagar. ¿Sí? Y ya. Pero unas personas sobre todo una mujer y su marido, y se pusieron muy altaneros, muy agresivos. De modo que yo también voy a poner como ellos, ¿verdad? Imagínense cómo voy a poner con ellos. Porque puedo hacerlo. Pues sí, lo puedo hacer. Pero ¿cómo hubiera quedado yo? Bueno, no yo. Yo no importo, Dios. Porque yo soy representante de Dios, hermanos. Y eso no lo puedo negar. Pues negar que yo soy hijo de Dios es negar hasta la misma, pues mi fe, mi esperanza, mi confianza, mi fe. Es como negar que yo no soy hijo de mi papá. Es algo parecido. Mi papá terrenal, pues, aunque tengo un papá en el cielo también, es Dios. Entonces no puedo negarlo. Entonces, y como les comentaba yo la vez pasada, eso me sirvió para hablarles de Dios, de Cristo, ¿sí? En aquella ocasión no me escucharon bien, estaban enojados, y como que les valió gorro lo que les dije. Pero yo sé que Dios tiene un plan. ¿Cuál es? No sé. Así como el plan que tenía Dios con el apóstol Pablo de cuidarlo y cumplir a su voluntad, también nosotros tenemos un plan en nuestras vidas, un plan de servicio a Dios, y de alguna forma lo vamos a cumplir, aunque no lo queramos. Cuando queramos, lo vamos a hacer. Acuérdense que Jonás no quería hablar a los ninivitas y habló porque habló. O sea, de buena gana tenía que hablar porque tenía que hablar. ¿Sabemos lo que le pasó? Se lo tragó un pez, y ahí en el pez clamó a Dios, y Dios escuchó y lo hizo que vomitara el pescado, el pez, y empezó a predicar. Pero aún así a regañadientes. Después se quejó de la calabaza que le estaba haciendo sombra, y Dios lo puso para enseñar una lección a Jonás, hermanos. No fue por casualidad.
Le puso la calabacera para que en un sol como ahorita, imagínense, donde no hay donde atajarse el sol, y usted encuentra un arbolito por ahí, y dice, ay, qué rico, aquí me voy a atajar en el sol porque está muy fuerte. Pues fue lo que hizo él, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se seca la calabaza y se enoja, ¿no? ¿Y qué le dice Dios? ¿Por qué te enojas? Dice, si tú te enojas por la calabaza, imagínate, yo no voy a amar a mis creaciones, ¿no? Entonces, y vaya que la predicación del Jonás tuvo mucho éxito, hermanos. Toda esa nación se salvó. Toda. Hicieron ayuno, hermanos. Hasta desde el rey hasta todos. De hecho, el rey mandó que hicieran ayuno. Y Dios los perdonó. Imagínense que les digamos a Dios, va a predicar y no queramos predicar. Aguas porque no vaya a pasar lo que Jonás. ¿Sí? Y Dios nos va a obligar dulcemente, nos va a obligar a hacer las cosas. Así que mejor vamos a hacerlo a la primera, sin esperar que nos castigue. Castigue Dios, ¿no? Aquí el apóstol Pablo está siendo obediente, ¿no? Sin importar las consecuencias de lo que esto le venga a darse adelante. Él sabía, hermanos, él sabía que iba a terminar sus vidas así. Ya lo había dicho en versículos anteriores, hemos analizado este libro y vemos que él decía que le esperaban cadenas y prisiones, ¿se acuerdan? Inclusive la muerte. Él dijo, y estoy dispuesto. ¿Estamos dispuestos nosotros? ¿Qué dice usted? ¿Está dispuesta a esperar calamidades, dificultades, inclusive la pérdida de su vida? Pero esa es la voluntad de Dios, hermanos. ¿Qué dice usted? Nuestra boca dice sí, pero nosotros. No, es difícil, hermanos, pero yo creo que todos los que estamos aquí, sí. Aquí hay un punto importante. Cuando Jesús habla acerca de dar la vida o morir, no se refiere a una muerte física como tal. A lo que se está refiriendo aquí es exactamente al morir, pero a nuestros deseos carnales, a las diversiones, a todo lo que hay en la tierra, ¿no? Dejar definitivamente todo eso para seguir a Jesús. Entonces, si lo tomamos tan literal esto, mucha gente podría malentender y diría, no, pues se matan, ¿no? Y eso no es así. Por eso Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niegue así sí mismo. Es decir, morir a todo aquello, dejar todo aquello. ¿Que es una lucha? Claro que es una lucha, pero no se refiere a que uno se quite la vida físicamente. Ahora, otro punto, también cuando Jesús les decía, ¿no?, que tenían que dar la vida, claro que muchos dieron la vida, ahí sí. ¿Por qué? Cuando una persecución de la iglesia primitiva, ahí sí muchos fueron muertos por la fe de Jesucristo. Ahí sí fue una muerte, ahí sí se cumplió, ahí sí fue literal. Entonces, el día de hoy sí debemos morir, pero como dijo Pablo, ¿no? Con Cristo soy juntamente crucificado, ¿no? Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿lo vivo qué? En la fe, en el Hijo de Dios, el cual se entregó, dice, y me amó. Ajá. Entonces sí, es una lucha constante, claro que sí. Y lo hemos visto, ¿no? Gálatas lo menciona bien, claro, ¿no? A veces, ¿cuál tiene más vida? ¿El fruto del Espíritu o los deseos de la carne? ¿No? Y a veces sale a relucir más todavía la carne en nosotros, porque seguimos cumpliendo los deseos de nuestra carne, no los deseos de Dios. Gracias, hermano. Y el punto, hermanos, es ser obedientes a Dios, ¿sí? Porque de alguna forma, hermanos, la obra de Dios se tiene que realizar. Si Dios nos ha escogido a nosotros para hacer una determinada tarea, saben que podemos hacerla y podemos cumplirla. ¿Sí? Por ejemplo, la principal tarea que nos ha encomendado a todos los que aceptamos seguir a Jesús, es predicar el Evangelio de la salvación por medio de Cristo Jesús.
¿sí? Y eso sin importar si seamos pastores o no somos pastores, si seamos, bueno, tenemos que ser congregantes y se creer en Jesucristo, en la salvación, ¿no? Eso es, tal así debe ser. Pero esa es la tarea, la encomienda que se ha encomendado, Cristo la encomendó, ¿sí? Estamos dispuestos nosotros a hacerlo. Hoy en la mañana, fíjense, me paré y prendí la tele un ratito, y ahí me apareció la vida de Billy Graham. ¿Sí han escuchado hablar de él? Un predicador que tiene poco que murió, que casi toda su vida fue predicando, y yo sabía que él había sido su papá era un granjero, que a él no le gustaba mucho la granja, no le gustaba trabajar en la granja, ¿no? Y que fue muy joven a una iglesia bautista, se congregó en una iglesia bautista y escuchó a un predicador que le llamó la atención y quiso predicar como él, ¿sí? Y desde entonces empezó a predicar, y su predicación llegó a muchos lugares, muchos. Estuvo con Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos en los 80s. Dice ahí que fue consejero de él. Estuvo con Juan Pablo II. Entonces, vemos aquí, y murió, y cuando muere, mucha gente fue en las calles, andaba la carroza con todo, y la gente salía a esperar en las calles a esperar que pasara este hombre, ¿sí? Pues mucha gente lo critica, muchos hermanos cristianos lo critican, ¿no? Pero yo creo que ahorita en la actualidad no hay gente que haya hecho su obra que hizo él, ¿no? Y hasta en la actualidad sigue una asociación de Billy Graham, así se llama, donde sus hijos, sus nietos siguen con ese legado. De hecho han venido aquí a México, no sé si supieron, el hijo de Billy Graham vino a México, vino aquí a la Arena Ciudad de México, donde estuvieron varios, vino él y estuvieron otros cantantes, estuvo Marcus Witt, estuvo diferentes personalidades. Por ejemplo, estuvo este hombre de Semilla de Mostaza, él que era un artista conocido, un reggaetonero, no recuerdo el nombre, pero ya tiene su iglesia, se llama Semilla de Mostaza, donde acuden artistas, acude esta María del Sol, está ahí, y diferentes artistas acuden ahí a la iglesia de Semilla de Mostaza, ¿no? Entonces, hermanos, aquí lo que vemos es que tenemos que predicar la obra del Evangelio, la palabra de Dios, se escuche o no se escuche. Jonás, por su predicación, se arrepintió todo el niño. Pero yo les pregunto, ¿Noé tuvo buen éxito en predicar que venía del diluvio? Solo se salvaron a su familia y él. Cuando predicó Juan el Bautista, ¿cuánto tiempo duró su ministerio? 6 meses, hermanos. Y se vino para abajo. Pero gracias a ese ministerio, los apóstoles de Jesús empezaron a seguir a Juan el Bautista. Juan el apóstol, Santiago, escucharon primero a Juan el Bautista. Después llega Jesucristo y dejan a Juan y siguen a Jesús. ¿Sí? Entonces, por ahí empezó la obra con él. Y menciona, inclusive la Biblia dice que le dijeron que tenía que menguar mientras que Jesucristo iba a crecer su obra. Hermano, sin importar cuánto sea nuestro ministerio, chico, grande, pequeño, sea, ¿sí? Eso no debe importarnos a nosotros. Aquí estamos en una iglesia chiquita, pequeña, donde acudimos pocos, ¿sí? Eso no debe causarnos alguna angustia o temor, porque por lo que les acabo de mencionar, no se salvó mucha gente,
De hecho, toda su generación murió. ¿Sí? Y diferentes profetas, a Jonás, nunca los, Jeremías nunca lo escucharon, y andaba predicando precisamente sobre la destrucción de Jerusalén, de que iba a venir Babilonia y lo iba a destruir, y sin embargo nunca lo escucharon. Y después de destruir a Jerusalén, lloró y le pusieron el profeta llorón. ¿Sí? Sin embargo, Dios cuidó su vida. Hermanos, entonces veamos que estamos nosotros siendo llamados para predicar el Evangelio. Entonces usted tiene la oportunidad de predicar a quien quiera, aunque esté pasando situaciones difíciles, y puede predicar, predique. Porque no sabe si esa oportunidad sea la única persona, que tenga esa persona a la cual usted le va a predicar para que se alcance la salvación. Recuerden que cuando vino una amiguita de la hija de él, se le invitó a recibir a Cristo. No recibió a Cristo, tuvo un accidente. Afortunadamente no murió, pero si hubiera muerto. Entonces, hermanos, si tuvimos la oportunidad de predicar a alguien, no desaprovechemos esa oportunidad. Porque vuelvo a repetirles, no sabemos si sea la única vez que tenga oportunidad de escuchar de Jesús. Entonces aprovechemos cuantas oportunidades tengamos de hablar de Jesús, hablar de la salvación. ¿Sí? Sin importar dónde estemos. Yo he predicado a familiares, hermanos que han fallecido, a primos, que yo no sabía. Por ejemplo, en el caso de uno que se llamaba Toño, mi primo hermano, su mamá es mi tía, hermana de mi mamá. Tenía muchos años de que yo, de hecho nunca tuve una relación con él, era un poco mayor que yo, era mayor que yo más bien, pero yo nunca tuve una cercanía con él, nunca. Pero sé que cuando muere su mamá, mi tía, me invitan al sepelio, voy al sepelio de mi tía, y me entero que ella estaba en una agrupación, había hecho su experiencia, el cuarto y quinto paso, junto con su esposa, y se acercó conmigo, me saludó muy cordial, su esposa igual, y ahí se empieza la relación. Y yo sentí el deseo de hablarle de Cristo, a él, a su familia, sentí en mi corazón hablarle. Ella estaba desahuciada, sus riñones ya no les funcionaban, le querían hacer dializar, pero él no quería dializarlo, quisiera dializarlo. Tardó 2 meses para morir, pero gracias a Dios escuchó el Evangelio que yo le compartí, y estoy seguro que él está en el cielo. Es una buena noticia, pero por otro lado, su familia, ¿qué creen, hermanos? Se fueron con las raíces hebreas. Se fueron con raíces hebreas. Su esposa, sus hijos, ¿no? Y yo tengo ganas de ir a visitarlos, de predicar con ellos. Y voy a hacer el propósito por ir a visitarlos. Voy a hacer el propósito. No es que sea una responsabilidad mía, porque cualquier cristiano lo puede llegar y predicar. Pero considero que a mí me van a escuchar más. ¿Sí? Y por eso es que voy a poner en oración, hermanos. Su esposa se llama Elizabeth. Elizabeth Rueda. No recuerdo su apellido. ¿Sí?
pero voy a pedir que oren por ellos porque están enredados en una secta llamada Raíces Hebreas. Para que Dios las pueda sacar de ahí, o la saque de ahí. Elizabeth Rueda. Tenemos que predicar, hermano, la palabra de Dios. Y ya para modo de reflexionar sobre este asunto, hermanos, tenemos varios puntitos que podemos notar. Son 5 puntos. Si quieren apuntarlo, hermanos, porque quiero que quede bien presente esto ya para terminar esta parte, esta sesión. Como primer punto, hermanos, vemos que el apóstol Pablo tenía una convicción a su vocación. Y esto lo podemos ver en Hechos 22:14. Más apúntenlo porque ya nos vamos, falta poco tiempo. Lo apunten por favor y lo leen con más calma en sus hogares. ¿Sí? Entonces, el primer punto era que el apóstol Pablo tenía una convicción a su vocación. Y esto lo tomamos como referencia Hechos 22:14. Como segundo punto, que tenían la seguridad del alcance que se iba a alcanzar con su ministerio, la obra que iba a alcanzar con el ministerio que Dios le había encomendado, ¿sí? Y esto lo podemos encontrar, ¿sí? La seguridad de su convicción del alcance de su ministerio en Hechos 9:15 y ¿Hechos qué? 9:15 y 22:15 de Hechos. Sí. Y también como tercer punto, que tenían la confirmación de que para cumplirlo tenía que ir a Jerusalén y a Roma, a cumplir esta comisión, a cumplir el ministerio que Dios le había encomendado, porque acuérdense que dijo que lo había escogido como más escogido para que llegara a reyes. ¿Se acuerdan que eso fue lo que le dijo Jesús a este hombre que se me fue el nombre? Se me fue. Bueno, eso fue lo que le dijo el apóstol Jesús a Tenía que ir a Jerusalén, ¿a qué? para cumplir la obra que Dios le había encomendado. Y esto lo encontramos en Hechos 19:21. Y que ahí demuestra también que no había nada que lo pudiera detener a cumplir su obra. ¿Sí? 19. Ah, 19. Nada lo podía detener, hermanos, y esto lo podemos ver en 21:17 de Hechos y, perdón, 21:13 de Hechos, perdón, y Romanos 1:15. Cuarto punto, lo que vimos analizando hoy, dice que aunque en la emboscada que está implicada su vida y su futuro del Evangelio, Dios proveyó para protección de él en base a la promesa que le había dado. Y los romanos lo rescataron por lo menos 4 veces de la muerte en manos de los judíos. ¿Sí? Y esto lo podemos ver las 4 veces en las cuales fue rescatado por los judíos, perdón, por los romanos de los judíos, fue en Hechos 21:32 al 33. ...22, 23 al 24... ...23:10...
De Hechos, todos son de citas de Hechos. Y 23 de Hechos. ¿Sí? Y en esas acusaciones en las cuales lo defendieron los romanos, por lo menos en las 3 fue declarado inocente. Y el quinto punto, hermanos, es que la soledad del apóstol Pablo fue interrumpida pocas veces por la presencia del Señor. La promesa de Dios nunca falla, hermanos. ¿Sí? Él tenía fortaleza que le daba el Espíritu Santo. ¿Sí? Y que como misionero que fue, porque fue misionero, obró de acuerdo a eso, a la encomienda que Dios le había dado. ¿Sí? Aún en medio de sus dificultades, en medio de situaciones complicadas que él experimentó. ¿Sí? Dios nunca lo abandonó. A pesar de que murió, pero nunca Dios lo abandonó. Bien, hermanos, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No quieren preguntar? Preguntas no, pero yo sí quiero hacer un comentario. Sí. Pues me parece admirable cómo pues el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que vivió, como por ejemplo soledad, tristezas y todo eso, pues a final de cuentas siguió adelante precisamente porque Dios estaba con él, ¿no? Y muchas veces a lo mejor uno así pasa por desánimos y de que ya no quiero seguir o lo que sea. Y creo que la vida de estos hombres fue todavía mucho más difícil que lo que tenemos nosotros ahorita, porque nosotros pues tenemos libertad religiosa aún, no somos perseguidos, o a lo mejor sí, pero de otra manera, ¿no? En cuestión de que hablamos y no nos hacen caso, o dicen que estamos locos, pero a final de cuentas es como usted dice. Yo, por ejemplo, a mí se me ha dado mucho evangelizar, pero por medio de las redes sociales. Y le he hablado a personas así, y de hecho yo me sorprendo, pero a final de cuentas pues el Señor hace su obra y utiliza a cada uno de nosotros como Él quiere. Pero sí le digo, a mí sí se me hace pues, sí, admirable, y a final de cuentas él sí tuvo que dar su vida, ¿no? O sea, a final de cuentas fue muerto. Pero en esta ocasión es como dice o decía el pastor, ¿no? O sea, ya dar la vida es precisamente negarnos a nosotros mismos en cuanto a la pasada manera de vivir, a muchas cosas, ¿no? Porque sí, hay que sacrificar cosas por seguir al Señor Jesús, pero creo que sí valen la pena. Que igual también algo que usted dice, que ya no es diferente cuando uno ya conoce al Señor, ya no se puede alejar fácilmente. O sea, por ejemplo, si yo lo comienzo a hacer, me comienza la ansiedad, la tristeza, la depresión. Entonces es como que Él mismo no permite que suceda también, o sea, que nos alejemos y dejemos todo. O sea, ya no se puede. Hay algo dentro de nosotros que ya no podemos estar en paz, como dice el hermano. Eso es todo. Sí, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí. ¿Saben qué pasa cuando uno es cristiano y después de mucho tiempo tú te alejas del camino? No es de que te dé tristeza, no es de que entres en depresión, no es eso.
el Espíritu Santo está contristado dentro de ti. Y otro de los puntos, aunque peques, ya no pecas al uso. O sea, ya no pecas al uso porque hay algo que se opone, ¿no? Entonces, obviamente que tú ya, fíjate, esto es lo que hay que entender. Cuando se recibe a Jesucristo, cuando realmente hay una conversión dentro de nosotros, como seres humanos, como personas vamos a fallar porque somos imperfectos todavía. No hemos alcanzado la perfección, ¿no? Aunque leamos la Biblia, aunque oremos, aunque ayunemos, aunque nos reunamos, no hemos alcanzado la perfección, ¿sí? Pero tú en el momento que te convertiste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y la Biblia enseña que en el momento que eres sellado por el Espíritu Santo, eres pertenencia de Dios, ¿sí? Entonces, obviamente que tú al ser pertenencia de Dios, tú ya no puedes, te alejas de Dios, sí. Ya en una relación con Dios, sí, ya no la hay, ¿sí? Pero, como decía ahorita mi esposa, simple y sencillamente el Espíritu Santo está contristado dentro de ti. ¿Ah? Y dicen Hechos también que la conciencia nos defiende o la conciencia nos acusa, ¿no? Ese es todo, hermanos. O sea, ese es el todo del cristiano, ¿no? No hay mucho misticismo, no hay mucho, no, simple y sencillamente es eso. Cuando realmente se entiende lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Como decimos, ¿no? Gracias a Dios hoy, a través de los estudios, a través de leer más la palabra, entender, hoy entendemos muchas cosas que antes, ¿verdad?, dábamos por hecho o mal enseñábamos a la iglesia. Y desafortunadamente la iglesia al día de hoy está muy mal enseñada. ¿Por qué? Efectivamente por los que están enfrente, que no nos esforzamos a estudiar, no nos esforzamos a investigar qué quiere decir esta palabra, ¿no? Simplemente, ¿qué sucede, no? Cuando algo te llega a pasar como cristiano, no, es que Dios te está llamando la atención y es que el castigo de Dios sobre tu vida, espérate, no es así, no. Entendamos realmente lo que la palabra del Señor dice, ¿sí? Entonces, realmente aquí la palabra es clara y es, como yo hace rato les decía, no es matarte literalmente, no es quitarte la vida literalmente, pero la gente que no lo va a entender, como dice aquel texto, y Judas se ahorcó, ¿no? Van y se ahorcan. Eso no enseña la Biblia. ¿Sí me explico? Vale, gracias, hermano. Bien, ¿algún otro comentario, no? No, pues aquí la invitación, volvemos al punto, eso es lo que estamos viendo. Decía el hermano, nos enseñaba el pastor Joel, todo muerto ya no debe de sentir, y eso es a lo que nos invita siempre a morir, pero a nuestra carne, a nuestros deseos. A veces, como tú decías en tu testimonio, a veces hay que quedarse callado. ¿Por qué? Porque es el testimonio que estamos dando de quién está en nosotros. Ajá. No es lo que nosotros hablemos o digamos, sino es representar al Señor, pero con nuestros actos, con nuestra manera de ser, con nuestra actitud, ¿verdad? Y a eso es a lo que yo digo, a veces decimos, pero hacemos otra cosa, entonces estamos negando, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo en nosotros, o quiere hacer en nosotros. Entonces, ¿es verdad? Sí, debemos de morir a nuestra carne, como nos decía el pastor Joel. Un muerto ya no siente aunque lo insulten, aunque lo agredan, aunque lo pisen, no siente, no contesta mal, no reacciona mal. Y ya a uno apenas, y ¿qué le pasa a uno en la calle? Un pisotón, y nuestra reacción es aventar porque nos duele el pisotón, ¿verdad? No es nuestra reacción. Entonces eso es a lo que nos invita a morir, a nuestros deseos de venganza, de mal sentir para todo, sino que demos testimonio de que el Señor está en nosotros. Ese amor. Si no tenemos amor, de nada sirve todo el conocimiento que tengamos, ¿verdad? Entonces eso es, como dice Richard, siente bonito que venga y que recibamos con amor y cariño. Pues es que
es el amor que debemos tener, ¿no? Con los unos a los otros, o sea, con ese, ahorita me dio tanto alegría de ver a mi hermana, tantos años, y bueno, yo siempre abrazo así, ¿no? De aunque no, sí, o sea, eso es lo importante que debemos demostrar, el amor de nuestro Dios, y ir muriendo cada día al deseo de nuestra carne y hasta nuestras malas acciones, para predicar con palabras y con ejemplo también, ¿verdad? Eso es lo más importante, porque así va a ser bonito. Yo decía, antes que estaba en la estética, mucha gente me preguntaba de por qué mi alegría y por qué mi manera de hablar y por qué veía yo las cosas de la manera que les veía. Yo les compartía del conocimiento que tenía de ahí donde estaba, del grupo, y acarreé un montón de gente. Y como ahora, que yo dije cuando el Señor vino a mí, estaba llena de gozo y alegría, porque dije, ahora sí, le voy a hablar a todas mis vecinas con las que andaba, y ahora sí, y voy a hablarles a todos los muchachos que andan aquí, porque eran los que iban a la estética. Pues sí les hablaba, y sí estuve trabajando mucho. Muchos me rechazaron, pero a muchos les di estudio en estética. Y muchos recibieron a Cristo ahí en la estética, y me llena de gozo y de alegría. Pero hay que continuar, hay que seguir, porque la obra no ha terminado. Mientras tengamos vida y tengamos voz, debemos de continuar hablando. Muchas gracias, hermanos, por sus comentarios. Todos y cada uno de ustedes es precisamente como dice la palabra, es para estimularnos. Ahí en el libro de los Hebreos, en la carta de los Hebreos, sin dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animarnos, exhortarnos. ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Porque el día se acerca. Ya está más cerca que cuando creímos, ¿no? Entonces, no dejemos, no desistamos, ¿no? Y como dijo el apóstol Pablo, regocijamos. Una vez más, regocijados. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Estamos realmente regocijados, contentos, felices, Padre, de tenerte como nuestro Dios, tenerte como nuestro Señor y nuestro Salvador, que nos dio vida, nos creaste, nos formaste, nos salvaste, Padre. Nos recibes con los brazos abiertos como tus hijos, Padre, que alcanzamos a ser por medio de Jesucristo, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra por este maravilloso privilegio, que sin merecerlo, Padre, estamos delante de tu presencia y conociéndote a ti, Padre Santo, como dijo el Señor Jesucristo, que en esto depende la vida eterna, de que te conozcamos a ti, Padre. Y es por eso que estamos aquí, para conocerte, para saber más de ti, Señor, para ser imitadores de ti, Padre Santo, para hacer lo que a ti te agrada, para demostrar lo que hay en nuestras vidas, lo que hay en nuestros corazones, Padre Santo. Y sin importar las circunstancias de nuestras vidas, podamos mantenernos firmes, haciendo tu voluntad, haciendo lo que a ti te agrada, Padre Santo, para la gloria de tu nombre, no para nosotros sentirnos, orgullecernos en nosotros mismos, sino que sea para la gloria tuya, para la glorificación de tu nombre, Señor, y que podamos mantenernos firmes y que podamos dar testimonio de lo que tú haces en nuestras vidas, de tu gran amor, de tu misericordia, de la salvación que tenemos por Cristo Jesús. Permite que podamos seguir predicando tu palabra, Señor, seguir dando testimonio de ti, llegar a más personas, Padre, para que muchas más personas lleguen a conocerte a ti, Padre Santo, saber cuáles son tus planes, cuáles son tus propósitos, y más en este tiempo en el cual, Padre Santo, muchas cosas han surgido, muchas enseñanzas equivocadas, Padre Santo, muchas filosofías humanas, Señor, como decía el apóstol Pablo, huecas utilizas, decía también él. Pedimos que tu Padre, que seamos guiados con tu Espíritu, Padre, y como decía nuestro Señor Jesucristo, que tus ovejas escuchan tu voz
y te siguen, Padre Santo. Y llegamos a esas ovejas tuyas, Padre, para que al escuchar tu voz te sigan a ti, Padre Santo. Conceden esa bendición, ese privilegio de llegar a esas tus ovejas, Padre, para que te sigan a ti, Señor. Contribuir en esa bendición de que gente escuche tu palabra y te siga, Padre Santo. Le damos a ti toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.